Señor, te damos muchas gracias por esta tarde. Te pedimos que tú guíes el estudio, que tú nos hables al corazón. Gracias a las personas que están conectadas, que dedican tiempo para escuchar de tu palabra. Guíanos y sigue trabajando en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, seguimos en Eclesiastés, ¿vale? Nada más quiero que este, recordemos brevemente. Era en Eclesiastés 7 y veíamos que decía que mejor es ir a la casa de luto, ¿no? Y se acuerdan que era como curioso porque en 7:2 decía, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Entonces, acuérdense que ahí, les digo, sin entretenernos ya tanto, pero nada más para que vayamos viendo la secuencia. ¿Por qué era importante ir a la casa de luto en vez de a la del banquete? Y sabíamos que siempre que alguien fallece, nos hace que reflexionemos en nuestra vida, que que hagamos una introspección más profunda. Y como bien decíamos, era que siempre que estamos celebrando algo, que vamos a una fiesta, a un convivio, etcétera, es más como superficial todo. Es más como algo hacia el exterior, pero ya cuando es siempre hablar de la muerte o siempre hablar de que vamos a extrañar a alguien, nos invita a que pensemos en la eternidad, a reflexionar y también muchas veces, lamentablemente, el corazón entiende a través de la tristeza. Es como muchas veces aprendemos, lamentablemente, ¿no? Que pues, Dios no quisiera que fuera así, pero la mayoría de las veces como personas entendemos a través de la tristeza. O es que dice que la tristeza enmienda el corazón. Entonces, todo ese tipo de cosas estábamos viendo en el capítulo 7 y el 7:14, que igual es muy importante, dice, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Entonces, por eso ponemos estas imágenes, ¿no? En el día del bien goza del bien. O sea, tenemos que aprender a disfrutar los momentos padres, pero también en la adversidad debemos de considerar porque dice que Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Entonces, es parte de la vida y tenemos que darle gracias a Dios siempre, tanto en las buenas o en las malas, ¿no? No nada más en las buenas. Eso es muy importante porque muchas veces solamente queremos lo bueno de Dios. Y cuando viene lo malo nos enojamos o le reclamamos, pero es parte de. Miren, aquí yo les ponía que la idea es que tengamos un equilibrio emocional y espiritual y que entendamos que la vida son ciclos. O sea, a veces va a haber ciclos de prosperidad, luego de adversidad, pero nosotros no conocemos el futuro. Entonces, la clave está en que entendamos, o sea, que sepamos que así va a ser. Cuando lo entendemos, es diferente porque ya no estamos nada más esperando lo bueno. Y les digo, Dios nunca dice que nos va a dar puras bendiciones, por ejemplo. O sea, Dios en su palabra es claro y muchas veces nos permite ciertas cosas, pero es parte de su plan. Incluso les digo, mismo Jesús, Moisés, David, todos los personajes de la Biblia, Esther, han pasado por dificultades, por adversidad, pero han salido adelante. Pablo. Entonces, hay veces que cuando aprendemos de la palabra, hay veces que hay personas que malinterpretan o no lo dicen mal y nos dicen que busques a Dios, siempre te va a ir bien, ¿no? Y, o sea, a lo mejor a lo que se refiere es internamente, o sea, internamente podemos estar bien, pero en las circunstancias podemos pasar diferentes circunstancias. En el exterior puede que no nos vaya bien, en el interior es donde sí vamos a tener gozo y paz, pero es importante que lo entendamos porque si no
va a ser muy diferente. Y bueno, entonces ahora si seguimos ahí en el capítulo 8 dice de Eclesiastés 8:1, ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Entonces, lo que nos está diciendo es que al tener la sabiduría, prácticamente cambia nuestro rostro. Pero, como siempre hemos dicho, ¿cuál es la sabiduría? ¿Quién tiene la sabiduría? ¿Cómo se adquiere? Etcétera, ¿no? Entonces, si se acuerdan en Proverbios 1 ahí dice claramente que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y entonces eso implica muchas cosas, porque el temor a Dios no nada más es que, ay, híjole, me va a castigar, sino entender a Dios, entender sus leyes, entender sus estatutos, saber lo que le gusta, lo que no le gusta y aplicarlo. ¿Se acuerdan que no nada más es ser oidores, sino hacedores? Entonces, esto de la sabiduría, ¿quién la tiene? Dios y Jesús. Por eso aquí les pongo, solo Dios puede cambiar la vida, porque Dios es quien tiene la verdadera sabiduría. Entonces, ¿se acuerdan del Salmo 1 que dice que será plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae? O sea, las personas que estamos cerca de Dios, vamos a tener la sabiduría porque estamos cerca de Él. Y dice que seremos como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Entonces, no vamos a cambiar por nosotros mismos. Quien nos va a cambiar va a ser Dios. Eso es algo muy importante que tenemos que entender porque ahí muchas veces nos atoramos. Queremos que Dios nos dé victoria en algo y el problema es de que nosotros nos aferramos a tratarlo de hacer a nuestras fuerzas y ahí es donde nunca vamos a avanzar. Siempre nos vamos a quedar igual. Quien cambia la vida es Dios y como dice, puede traer emoción, alegría y paz, es Dios. Ahora, si muchas veces nos hemos sentido que tenemos una vida mediocre, una existencia mediocre, Él es el que la puede cambiar. Es algo en el interior, porque por mucho que tuviéramos nosotros, ¿cómo se le dice? Interacciones externas o motivaciones externas, no van a tener el efecto. O sea, piénsenlo como si cuando estamos tristes o algo nos duele en nuestro interior, hagan de cuenta que por mucho que nos gustara la música y nos invitaron al concierto del mejor artista y ya fuéramos, vamos a estar felices ahí en el concierto, vamos a disfrutar y todo, pero acaba el concierto y otra vez, o sea, se va a sentir ese vacío. O no sé, te gustan los deportes, vas a estar ahí, te gusta ver películas, estar con una persona, etcétera. Va a ser temporal y después otra vez. O sea, hay personas que por dentro están muriendo y por dentro tienen esa existencia mediocre, no se sienten bien. Y ahí es donde entra Dios. Entra Dios en esta parte de la sabiduría porque, fíjense, o sea, aquí, como les puse en la imagen, no hay corazón tan duro que no pueda ser cambiado por Dios. No importa, o sea, hay veces que decimos, no, es que pues yo ya mi vida, ¿quién la va a cambiar? O ya qué va a pasar, ya estoy grande o ya he vivido muchas cosas y siempre es lo mismo, siempre te fallan, siempre hay abusos, siempre hay desigualdad, etcétera, 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 y ya no hay cambio, ¿no? Pero miren, si ustedes se acuerdan, vámonos a Ezequiel, antes de que les dé el versículo, por eso es importante, dice, no hay corazón tan duro que no puede ser cambiado por Dios. O sea, quien no permite el cambio somos nosotros. No es que Dios no pueda, sino nosotros somos los que le ponemos ese alto y ahí es donde Él no puede avanzar. Porque como siempre les he dicho, Dios
Pues es un caballero y él no se va a meter a fuerza a nuestra vida y él no va a cambiarla. Él está esperando que nosotros le abramos. Y fíjense, ¿por qué les digo que todo lo hace Dios? Si se van a Ezequiel 36, déjenme les digo desde dónde. 36 desde el 36:24. Fíjense, dice, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. O sea, no nada más se refiere, o sea, si nosotros lo leyéramos, pues dijéramos, pues se refiere a su pueblo. Sí, pero acuérdense que todo esto, o sea, Dios se lo decía a su pueblo, pero también aplica para nosotros. Entonces, ¿qué nos está diciendo? O sea, tomaré de las naciones del mundo, ¿no? Nos va a tomar del mundo, de donde estén, y los traeré a vuestro país. O sea, va a estar, quiere que estemos con Él. Eso es lo primerito. Pero vean, lo principal es, ahorita vamos a ir leyendo cómo dice, tomaré, recogeré, traeré. O sea, en ningún momento está diciendo que nosotros hagamos algo. Él es el que lo va, haciendo. Luego dice, este, ay, espérenme, ya me perdí. En el 25 luego dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. O sea, volvemos a escuchar ahora, esparciré y los limpiaré. Entonces, ¿se acuerdan la importancia del agua, no? O sea, el agua lo que representa, por eso es en el bautismo, cuando los bautiza en el Jordán, Juan el Bautista. ¿Quién se acuerda qué representa justamente las aguas? ¿Por qué ir en el río? ¿Quién recuerda a qué se refiere? O sea, ¿por qué tenían que bautizarlos en agua? Pues de acuerdo a este versículo, hijo, porque nos tenía, bueno, se supone que limpiarnos de las inmundicias, de lo que estábamos sucios, y ya cuando Jesús vino, pues ya ese, pues es el verdadero nacimiento, o sea, el agua era para limpiar, pero no para que nacieras de nuevo, que es la diferencia. Bueno, no sé si escucharon ahí a mi mamá porque está un poquito más lejos, pero, o sea, la importancia del agua, siempre acuérdense que vimos ahí en mismo Salmo, fíjense, en el Salmo 1. Fíjense el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. O sea, otra vez junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, ahí vemos otra vez corrientes de aguas, ¿no? Ahora ten un segundito. En Jeremías 17:8, desde el 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué el tema de las aguas? Entonces, era muy importante porque acuérdense que las aguas corrientes, ¿qué pasa con el agua cuando esté estancada? Se pudre. Exacto, ¿no? Se pudre, o sea, dejen en una cubeta ustedes en su casa, llenen la cubeta y déjenla un tiempo así
unos días y se empieza a pudrir, ya empieza a tener más bacterias, microorganismos, se va pudriendo. Pero ¿qué pasa si el agua es corriente, si el agua fluye? El agua fluye. Dice que, o sea, lleva vida, ¿no? O sea, acuérdense incluso del ejemplo de que siempre el agua, o sea, tiene que ir fluyendo, fluyendo, fluyendo. ¿Y por qué se le llama el mar muerto? El mar muerto, si ustedes lo ven, va recibiendo agua, recibe, recibe, recibe y ya no da, ya no da agua, o sea, ya se queda ahí. Y por eso es que, por así decirlo, se le llama el mar muerto porque pues tiene una alta salinidad y es imposible que haya vida ahí por todo eso que está. Entonces, lo que se dice es que nuestra vida, hagan de cuenta que es similar. Si nada más estamos recibiendo, recibiendo, recibiendo y no damos, nos vamos a pudrir, por así decirlo. Tiene que fluir, tiene que fluir. Recibimos y damos, recibimos y damos. Es lo mismo de cualquier cosa. ¿Cuánta gente no aprende? Le dan enseñanzas, le dan tips, todo, y él lo aprende y dice, yo no lo voy a enseñar porque a mí me costó trabajo y yo me lo quedo y yo es... ¿Y cómo se vuelven ese tipo de personas? Pues egoístas, se vuelven acaparan, que no comparten, no saben trabajar en equipo y tarde o temprano, pues literal te vas pudriendo porque ese no es la idea, o sea, la idea es que fluya, o sea, tiene que fluir, tiene que fluir. Ahora, en el bautismo justamente tenían que ser en aguas corrientes, era en el río y en el río era. Ahora, se sumergían porque daban a entender que morían a la vida que tenían anterior y revivían a la nueva vida y el agua se llevaba los pecados de forma simbólica. Por eso es que aquí en Ezequiel dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. A eso se refiere, o sea, que te va limpiando. ¿Qué pasó? Es que también hay, hijo, eso que dices, ahí entra Jesús, porque por ejemplo en Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. O sea, si tú te das cuenta, el agua ya todavía es más profundo porque dice, a la mujer samaritana le dijo, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Entonces dice, le respondió la mujer y dijo, no tengo marido, bueno, eso no, pero el agua también es Jesús, o sea, y nos está diciendo, es una promesa cumplida, nos la está anticipando y en Juan 4:14 se está haciendo realidad. Él es el agua, es la fuente de agua viva. Exacto, o sea, todo lo del agua y fuente de agua viva es lo mismo, o sea, es estar ahí junto a corrientes de agua, cuando dice será plantado junto a corrientes de aguas, etcétera, pues es estando con Dios, lo que les he dicho. Dios hagan de cuenta que es el río o la fuente de agua viva, ese es Dios. Y si nosotros nos plantamos junto a las corrientes de agua, o sea, junto a Dios, pues ahí vamos a estar todo el tiempo, como decía Jeremías, ¿no? Y mismo Jeremías decía que dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, acuérdense, me dejaron a mí fuente de agua viva, o sea, ese es Dios, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y lo mismo, esa cisterna pues, se va a ir pudriendo, está rota, se va a ir vaciando, y ese es el propósito, o sea, por eso es que Dios es la fuente de agua viva, y necesitamos estar ahí. Entonces, ya que dice, ok, primero te recojo y te traigo conmigo, y luego te voy a limpiar. Te limpio de todos tus pecados, de tus ídolos. Y miren, esto es lo importante que va con lo anterior. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea, ¿qué nos da corazón y espíritu nuevo? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Por eso les pongo esta imagen. Cuando llegamos a Dios, ¿cómo está nuestro corazón? O sea, la mayoría de las veces es un corazón de piedra. Y no se refiere, o sea, puede ser de piedra, una por de tan duro que ya está de todo lo que hemos vivido, o sea, hay gente que ya es dura, que ya no tiene esperanza de nada, etcétera, puede estar duro así, o puede estar duro por algo que nos hicieron, por alguna injusticia, o puede estar duro porque nuestra propia familia nos falló, puede estar duro por miles de cosas, puede estar duro
ególatras, por nuestro ego, por nuestro orgullo, puede estar duro. No necesariamente que nos hayan lastimado, sino por tener nuestra dura cerviz, ¿no? Que a lo mejor nacimos con todo, teniendo todo, y nos sentimos superiores a los demás, y también se puede endurecer por eso. Entonces, hay diferentes formas de endurecimiento del corazón. Pero aquí lo que Dios dice es, lo primero que voy a hacer es, te voy a dar un corazón de carne y te voy a dar un espíritu nuevo. Ahí es donde dice que el espíritu de Dios mora en nuestro interior. Ahí, o sea, aquí todo esto empieza a funcionar y así es como lo tenemos que ver, o sea, lleva un proceso. O sea, Dios primero te dice, a ver, te limpio de tus pecados, te cambio el corazón, te doy un espíritu nuevo, porque ya, ¿se acuerdan de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas? Para Dios así es. Luego dice, ah, bueno, pero lo mismo, ¿eh? Daré, pondré, quitaré, daré, lo hace Dios. Ese es el problema que les digo, nosotros es, no, Dios, yo puedo, yo lo tengo que hacer. No, Dios, yo me esfuerzo, yo esto. Ahora sí, no quiere decir que estemos acostaditos y Dios va a hacer todo, no, pero no debemos de confundir. Si hay algo que no podemos cambiar, es dejárselo a Dios. Hay que orar y hay que decirle, Dios, tú moldéame, tú cámbiame, tú trabaja en mí, digamos que flojito y cooperando con Dios. No quiere decir que no hagamos nada. Lo que quiere decir es que dejemos a Dios actuar. Y dejar a Dios actuar, al contrario, es mucho, porque estamos acostumbrados a quererlo hacer todos nosotros. Y ya cuando ahora dices, no, 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 a ver, espérame, ahora tú no eres el protagonista es Dios. Dale chance a Él, ahí es donde no queremos. Entonces, cuando dejamos que sea Dios, es justamente a lo mejor si somos enojones, y dejar que sea Dios es ahora me aguanto, me trago mi orgullo, mi coraje y dejo que sea Dios el que controle. Y ya Dios dice, no, quédate callado ahorita, no te toca. Y ahí justamente es cuando dejamos que Dios trabaje y no es fácil. Lo fácil es, no, ¿por qué? Y eso y seguimos, ¿no? Y así en cualquier situación. Al dejar que Dios sea el que trabaje es que morimos a nosotros mismos. Y es en cualquier ejemplo, ¿eh? Si nos gusta comer mal y decimos, a ver, Dios, dejo que seas tú, pues me aguanto las ganas y ahora dejo que sea Dios el que domine mi espíritu, mis ganas de comer. O me gusta pecar, me gusta este pecado y ahora pues no, ahora tengo que dejar que Dios sea el que lo haga y me tengo que refrenar a ese pecado que me gusta, etcétera. O sea, en nuestro día a día así funciona. Pero ¿quién lo hace? Dios. Nosotros hagan de cuenta que es Dios, te dejo a ti que lo hagas. Luego dice, y pondré, otra vez en el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Quién es el que lo hace? ¿Quién es el que hace que estemos en sus estatutos, preceptos y los pongamos por obra? Es Dios. Él en ningún momento dice, tú los vas a obedecer. O sea, él pone el espíritu y él hace que nosotros estemos ahí. Entonces, hagan de cuenta que es como si tuviéramos nuestro carro y nosotros todo el tiempo manejáramos y ahorita ya Dios dijera, ¿sabes qué? Dame las llaves. Oye, Dios, no, dame las llaves. Es que aguántame, dame las llaves y ahí es donde me voy a dar cuenta. Y ya, es darle las llaves y ahora pues nos toca ir de copiloto. Y ir de copiloto es aguantarte, es poner tu vida en la otra persona. O sea, si la otra persona se desquicia y se va bien rápido y te puedes morir, o se frena o no avanza, ahí ponemos nuestra vida en el conductor. Y hagan de cuenta que ahí es literal decirle, toma Dios, aquí están las llaves y para donde tú quieras. A lo mejor hagan de cuenta que ibas hacia el norte y Dios agarra, da media vuelta y se va hacia el sur. Ni modo. O sea, así a eso es a lo que se refiere, dejar que Él sea el que haga las cosas. Bueno, eso que decías tú antes es precisamente cuando Él se tiene que glorificar. O sea, la gente cómo lo va a conocer cuando nosotros dejemos que Él se lleve la gloria. Porque si nosotros, como dices, queremos que estemos todo el tiempo en el volante, en el volante, en el volante, ¿en qué momento
va a ser el milagro? ¿En qué momento Él se va a llevar la gloria si yo todo lo quiero hacer? Ujú. Entonces tenemos que dejar que Él se glorifique. ¿En qué momento la gente lo va a conocer? Darnos cuenta que, por ejemplo, a ver, tú haces tu parte, pero ya las personas van a decir, bueno, ya hasta aquí llegaste tú. Tan fácil en la salud. Cuando ya fuiste al doctor, ya te tomaste tus medicamentos, cuando ya Dios, o sea, ya tú hiciste tu parte y ahora es oración y dejar que Él haga ese milagro de sanidad y dejar que Él se glorifique, porque si no, entonces, ¿cómo lo van a conocer las personas? Ujú. Exactamente. Luego bien, dice, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Pues básicamente es una reconciliación. Reconciliación en la cual es lo que busca Dios. O sea, Dios lo que quiere es, pongámonos a cuenta, como decía en Isaías 1, si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca lana, ¿no? Entonces, eh, a eso se refiere en la parte de que tenemos que dejar que Dios sea el que haga las cosas. Ya nos ponemos a cuenta, Él quita ese corazón y si se regresan a Eclesiastés justamente en el 1, ¿quién como el sabio, quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. A eso se refiere. O sea, si nosotros dejamos que esa sabiduría de parte de Dios gobierne nuestra vida, etcétera, implica todo esto. Implica, o sea, ser sabio es dejar que Dios tome el control, dejar que Él vaya trabajando. Ahora, se dice fácil, ¿eh? No, no es fácil. O sea, en nuestro día a día muchas veces, pues imagínense, si lo aplicáramos, casi no habría tantos detalles en el mundo ni nada, ni en nuestra vida. Pero piénsenlo, ¿cuándo es cuando tenemos las broncas, los problemas, las situaciones? Siempre es porque vamos en contra de la voluntad de Dios. Bueno, me refiero que causan dolor a nuestro corazón, porque también el buscar a Dios va a tener problemas y va a tener persecución y cosas así, pero es diferente porque estamos con paz en nuestro corazón. O sea, puede que alguien nos moleste, ¿no? Porque leemos la Biblia y porque no sé qué y todo. Pues sí, va a haber un problema entre comillas, pero nosotros estamos bien con Dios porque sabemos que estamos de acuerdo a su voluntad. Yo me refiero a cuando estamos en pecado, cuando estamos en orgullo, cuando tenemos situaciones en nuestra vida que sabemos que no estamos haciendo lo que Dios quiere, ahí no estamos bien. Y ahí es donde vienen los detalles. Ok, luego dice, ahora, algo que les quiero aclarar o recordar. Acuérdense en Eclesiastés, muchas cosas que vamos a leer no son cosas que Dios quiere, ¿eh? O sea, son cosas que Salomón interpretaba de acuerdo a la sabiduría humana. Y aquí vamos a ver que hay muchas cosas que no corresponden, ¿eh? O sea, quiero que lo sepan porque no porque esté en la Biblia es que diga, lo leamos y digamos, es que Dios quería eso. No, ahorita les voy a hacer esa aclaración para que vean, porque aquí Salomón cuando habla es muchas veces es sabiduría humana y se opone a lo que Dios dice, ¿eh? Ahorita lo vamos a ver. Luego dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Digo, aquí cambiaron ya los tiempos, en este tiempo había reyes y palabras, etcétera. A lo que se refiere es de que pues no nos mandamos solos. O sea, al final Dios por algo nos pone ciertos gobernantes y él, o sea, él a veces para juicio, a veces es para ver qué hay en nuestro corazón, pero al final de todo lo que hagamos, dice Dios que también vamos a ser juzgados, ¿no? Entonces tenemos que nada más cuidar eso. Luego dice, pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? Pues sí, es la realidad, o sea, es lo que pasa ahorita en el mundo, los poderosos, los que tienen el control, pues hacen y deshacen y no hay quien les pueda decir como tal. O sea, así es el mundo debajo del sol. El que guarda el mandamiento no experimentará mal,
y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Sí, o sea, acuérdense, los tiempos nunca los sabemos. Siempre el que tiene el monopolio del tiempo es Dios. Ahí sí, ni siquiera los malandros ni nada, o sea, Él es el que sabe. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Efectivamente, ¿qué leímos en en Ezequiel? ¿Quién nos da un espíritu? Dios. O sea, ahí sí no podemos en la parte espiritual menearle. O sea, les digo, los poderosos, la gente que tiene control aquí, puede hacer muchas cosas al exterior, pero ya hacia nuestra alma, hacia algo más, no se puede. Y eso es solamente Dios. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en el que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Ok, y luego viene las desigualdades de la vida. Asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra. Mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde había actuado con rectitud. Esto también es vanidad. O sea, si nosotros leemos esto, ¿qué me dirían? ¿Estamos de acuerdo con Salomón o no? O sea, hemos visto que gente mala, gente que ha hecho y deshecho, que es sepultada con honra, y hemos visto que hay gente que busca a Dios, etcétera, y se queda en el olvido. ¿Están de acuerdo con Salomón o no? O sea, pasa, pero no debería. Ajá, ¿ustedes qué opinan? Dice mi mamá pasa, pero no debería. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que es cierto lo que dice Salomón? ¿No es cierto? ¿O si pasa? ¿O ya se durmieron? Es que mira, en realidad dijo, por ejemplo, si vamos más profundo, por ejemplo, con Dios, ya cuando te mueres, dice que ausente en el cuerpo, presente al Señor. Entonces, por ejemplo, los que somos sus hijas podemos estar en su presencia y ahí, y los que no, pues van a estar separados de Él. Y lo que importa, pues es lo que Dios dice en su palabra, porque a lo mejor el que murió, pues fue un presidente, fue alguien muy, muy, muy reconocido para el mundo, pero pues si no es algo para Dios, o sea, todo lo que hizo es en y hojarasca, todo lo que hizo es en y hojarasca. Entonces, para Dios lo que importa es lo que hacemos aquí espiritualmente. Eso es lo que tal vez aquí no va a quedar nuestro legado, pero allá en el cielo sí vamos a tener nuestra recompensa, vamos a tener una corona. Ok. Luego fíjense lo que dice, ahorita vamos a ver. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ello dispuesto para hacer el mal. Entonces, luego vean lo que dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Mm. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieren obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Le sigo. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios,
que el hombre no puede alcanzar la obra de debajo, que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre, buscándola no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Entonces, si nosotros estuviéramos completamente de acuerdo con Salomón, pues diríamos, ¿dónde está el Dios justo? Justamente hasta el título dice desigualdades de la vida. ¿En quién creemos? ¿En un Dios justo o en un Dios injusto? Es un Dios justo, pero entonces dice que, pues aquí ve que justos que les sucede como impíos, impíos como obras de justos, y dice, mejor comamos y bebamos, casi casi que mañana moriremos. Es lo que nos está diciendo Salomón. Esto es muy importante porque, les digo, Salomón ahí lo que está dando a entender es una sabiduría humana y cualquier persona, mucha gente por eso no cree en Dios, por lo mismo que dice Salomón, porque diría, oye, entonces, ¿de qué sirve creer en Dios? ¿De qué sirve dónde está un Dios justo? Si mira, la gente, los violadores, los que trafican órganos, la gente que hace y deshace, que vende su alma al diablo casi casi, les va bien. Y nosotros que nos esforzamos buscando a Dios, todo apenas si podemos ahí sobrevivir. Yo no quiero creer en un Dios así. Mejor comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces, aquí es donde yo quiero que ustedes lo vean. Muchas veces que se decía, debajo del sol, debajo del sol, debajo del sol. Aquí quiero que quede muy claro. Salomón, miren, ¿qué pasa aquí en esta imagen que ven? Donde se ve la vida acuática y la vida terrestre. Para la vida acuática es muy diferente el entorno a lo que ven de los que están arriba. O sea, es diferentes condiciones, diferente temperatura, diferentes químicos, diferente todo. El sol les llega diferente, ellos todo el tiempo están con agua, bla, bla, bla. Por eso hasta son diferentes, ¿no? O sea, físicamente eh, los peces con aletas, etcétera, hasta la flora. Es diferente tanto flora y fauna en la vida acuática como en la vida terrestre o en la vida aérea o en la parte donde están las aves, etcétera. ¿Por qué les digo todo esto? Hagan de cuenta que efectivamente todo lo que dice Salomón diríamos, sí, tiene razón, sí, sí pasa, yo he visto eso y sí, pero eso le sucede a las personas que viven debajo del sol, a la gente que lo ve debajo del sol. Pero ahora yo les pregunto, nosotros como cristianos, no somos como los hombres debajo del sol. Nosotros ya dice Dios que somos peregrinos en esta tierra. Nosotros ya somos, no somos terrenales. Nuestra ciudad es celestial. Entonces sí, diríamos, sí, Salomón, tienes razón. Le hicieron fiesta en su muerte al presidente y todo y no sé qué. Y había alguien que temía a Dios y ni lo pelaron, ni hubo nadie. Pues sí, pero esa persona en la eternidad vive muy diferente a ese presidente que quizás tuvo todo aquí, pero nunca fue salvo, pues aquí se le quedó todo. Entonces, esa es la diferencia que yo quiero que ustedes vean. O sea, si un día hablan con personas y dicen, pero pues es que ¿de qué me sirve creer en tu Dios? Si mira, me va mejor sin Él, a la gente sin Dios le va mejor, disfrutan más, hacen y deshacen, no les pasa nada, como dice aquí, por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de ellos, dispuesto para hacer el mal. Dicen, pero pues mira, hacen lo que quieren y les va mejor. ¿Para qué voy a entregar mi vida a Dios? ¿Qué propósito? Y ahí es donde deben de decir, sí, pero eso es del hombre debajo del sol. ¿Y qué es lo que buscas? ¿Lo temporal o lo eterno? El aquí es el aquí y el ahora. Porque, pues sí, lo temporal, qué padre, lo temporal, pero ¿y la eternidad? ¿Qué va a pasar en la eternidad? Entonces, tenemos que ver desde qué punto de vista se dicen las cosas. Les digo, Salomón era muy sabio, pero por eso es que dice que eran sus experimentos, ¿no? No me acuerdo cómo decía, déjenme busco. Fíjense, en el 1:12.
Por eso es que nos está leyendo el libro. Dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del sol. O sea, aquí nos está diciendo Salomón todo lo que investigó y todo lo que se dio cuenta. Y que efectivamente muchos hemos visto que pues, es la realidad, es lo que pasa. Pero sí tenemos que separar e identificar cuando se refiere a algo que viene de parte de Dios o algo que viene únicamente de Salomón. ¿Sale? Ahora, ajá, exactamente, diferencia entre la sabiduría humana y la otra. Este, en el 9 ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. Todo esto le digo, esto es sabiduría humana, ¿eh? O sea, no está, porque entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está que pues, a ese violador, a ese traficante de órganos, se murió en paz? No, pues Dios diría, espérame, aquí yo voy a aplicar mi juicio, mi justo juicio, y te toca el infierno, y ahí te vas a atormentar toda la eternidad. Y dice que toda rodilla se doblará. Entonces aquí, si ustedes lo leen, dirían, ¿cómo? Pues no es cierto, o, ¿quién miente? Pues aquí Salomón le está fallando, porque dice, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme juramento. A lo que se refiere, sí, a lo mejor todos van a morir. Sea, hagas lo que hagas, todos vamos a morir. Pero de ahí a dónde vas a estar ya es muy diferente. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto van a los muertos. Ahí sí tiene razón. En eso sí tiene razón. Nuestro corazón está lleno de mal y de insensatez durante nuestra vida. En eso sí. Por eso les digo, hay cosas que unas sí, otras se le barren, pero bueno. Este igual es cierto, aún hay esperanza para todo aquel que esté entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Sí es cierto. ¿Y a qué se refiere que aún hay esperanza? Y así lo decían, mientras hay vida hay esperanza. O sea, mientras estemos viviendo, tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios y arreglar, mientras haya vida. Por eso es que tenemos que, siempre hay una oportunidad de arreglar, siempre hay una oportunidad de buscarlo y siempre hay una oportunidad de la salvación. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Aquí le falló, aquí al contrario, porque morimos en esta tierra, pero hay eternidad. Tanto los que están con Dios como los que están fuera de Dios saben perfectamente. Entonces, les digo, hay cosas donde no cuadraría. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Pues les digo, ahí igual Salomón los está invitando a disfruta casi casi, pero pues no, o sea, honestamente, nuestras obras no son agradables a Dios solamente cuando estamos a cuentas con Él y Él nos está trabajando, pero si no, pues no. Al final muchas veces son pecado. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Efectivamente, tiene razón. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Por qué? Recuerden que antes el Seol era, bueno, se encuentra el Seol en el fondo de la tierra, y antes de que viniera Jesús, todos se iban al Seol. ¿Qué diferenciaba el Seol? El seno de Abraham a no tener el seno a no estar en el seno de Abraham. Entonces en el Seol estaban lo mismo, la gente que no quiso ponerse a cuenta con Dios y los salvos estaban abajo en el Seol. ¿Qué los separaba?
un gran monte y era donde estaba el seno de Abraham y los que no, que se le llama el paraíso. Por eso es que dice al Seol. Ya después, cuando Jesús vino, muere, dice que desciende y se llevó cautiva la cautividad, ahí es cuando descendió al Seol, se llevó a todo lo que, todos los salvos que estuvieron esperándolo y subió con ellos al cielo, ¿no? A estar con Dios. Así es como funcionó. Y por eso es que antes de Jesús era el Seol y ahí estaban todos, pero separados. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Entonces, efectivamente, volvemos a ver, dentro de esa sabiduría humana hay cosas que van de acuerdo con Dios, hay otras que no, y eso es lo que podemos ver en el día a día. Hay gente muy sabia, hay gente muy preparada, hay gente que tiene buen discernimiento, pero ya cuando se habla de la parte espiritual, ahí ya choca muchas veces. Y por eso es que yo lo que siempre les recomiendo es, siempre todo lo tenemos que poner ante los ojos de la Biblia. Cualquier decisión, cualquier duda que tengamos, porque ahí Dios es quien nos va a aclarar. Y Dios nos va a decir, como bien dice en el último versículo, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Nosotros podemos estar en ambos lados de la moneda todos los días. Un día podemos tener la sabiduría impecables, en sabiduría, bien, y otro día podemos ser pecadores y destruir mucho, todo lo que se avanzó. Entonces, es una lucha día a día de nosotros donde lo que Dios nos dice es, ahí está la sabiduría. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, en los principales lugares de la reunión, dice sus razones. O sea, la sabiduría ahí está, Dios ahí está, Jesús ahí va a estar. Sí, Ya nada más nosotros todos los días es que decidamos, ¿queremos la sabiduría o queremos el pecado? Porque les digo, es todos los días, ¿eh? Si un día nos confiamos, un día vamos a perder. No es como que ya llegué, ya leí mi Biblia, hoy leí 10 capítulos, puedo descansar mañana, pasado, y no, porque ahí es donde podemos pecar y todo lo que avanzamos se puede derrumbar. Entonces, tenemos que estar muy atentos a cuidar nuestra vida y pedirle a Dios que Él siempre nos vaya poniendo a cuentas. Y como lo leímos en Ezequiel, venos cambiando nuestro corazón, ponnos un nuevo corazón de carne. Si ahorita, aunque soy cristiano, lo siento que se me está endureciendo, pues otra vez vuelve a trabajar en mí, vuelve a esparcir agua, vuelve a trabajar en mi vida. Así es como lo tenemos que ver, porque si no, créanme que es muy fácil caer y volver a repetir desde ceros todo. Ahora nos da tiempo de ver el capítulo 10, excelencia de la sabiduría. Justamente este de que vamos a leer es lo que leíamos que decía, pero un pecador destruye mucho bien, a esto se refiere. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. O sea, así es nuestra vida. Un error nos puede
arruinar muchas cosas, ¿no? El corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio en su mano izquierda. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Sí, o sea, todo esto es muy similar a los proverbios. O sea, habla de la mansedumbre. O sea, uno la mansedumbre. Luego dice la necedad. O sea, ¿qué diferencia hay entre mansedumbre y luego la necedad? Dice, está colocada en grandes alturas. Ese es el problema. Siempre la necedad va ligada a nuestro corazón y el problema es, ¿se acuerdan del rey? ¿Qué preferíamos? Este joven, pobre y sabio a rey necio, ¿no? Ese es el problema con la necedad. Hagan de cuenta que nos ciega y creemos que vamos bien y ya cuando nos damos cuenta nos estrellamos. Como dice, el que hiciere hoyo caerá en él. O sea, Dios no es como dirían por ahí el karma ni cosas así. O sea, Dios es como la ley de la siembra y la cosecha. O sea, Dios sabe. Y dice, a ver, tú estuviste maquinando este mal, tú estuviste haciendo eso, pues sobre ti va a caer. ¿Se acuerdan de Amán que quería con Mardoqueo? Que Amán representaba la carne y que él ya tenía preparada la, ay, ¿cómo? Soga, para que lo Para cargue. ahorcarlo, ¿no? La horca. ¿Y para quién terminó siendo? Para él mismo. O sea, entonces tenemos que tener cuidado de la necedad, tenemos que tener cuidado de lo que le deseamos a las personas, porque eso que le deseamos puede venir sobre nosotros. Entonces, Dios nos invita a ser mansos, a no ser necios, a tener sabiduría y va cambiando nuestra vida. Quien corta, dice, quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. ¿Cuántas veces, les digo, cuántas veces con nuestras palabras destruimos muchas cosas? Y dice, causan su propia ruina, a veces por no ser prudentes, por una mala palabra que dijimos, por un mal comentario. A veces nos dejamos de hablar con personas por años por un mal comentario y que a lo mejor lo dijimos enojados y ni lo sentíamos, o sea, no era algo que sintiéramos, era nada más de puro coraje, pero por no refrenar La lengua. la lengua, ¿no? Hay mucho de proverbios de eso y habla de que el sabio justamente calla, ¿no? Entonces, ahí tiene total razón ahí sí Salomón en tenemos que tener mucho cuidado de lo que hablamos, lo que decimos, a quién se lo decimos. Hay veces que muchas personas dicen, pues es que yo así soy directo y les digo las cosas y todo, no me quedo callado. Y dirías, o sea, sí, está bien, es importante dar nuestro punto de vista y poderlo externar, pero hay formas de externar, hay formas de decir cuando no estamos de acuerdo, hay formas de decir, oye, es que yo no me gusta quedarme callado, yo lo quiero decir, sí, pero hay formas. Todo es, la clave es la forma en que se dice. Y lamentablemente a veces como cristianos no cuidamos el cómo decimos las cosas y eso hace gran diferencia. Eso hace gran diferencia porque, híjole, podríamos decirlo de una forma adecuada, de una forma, no les digo que sin herir, pero
Si nosotros lastimar o si nosotros dañar, podríamos externar nuestra inconformidad. Y es diferente a que tenga que ser así. Dice, el principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, y quién le hará saber lo que después de él será. Exactamente. El necio multiplica palabras, o sea, no tenemos que estar hablando. En las muchas palabras no falta el pecado, algo así dice, ¿no? El versículo. Entonces tenemos que cuidar mucho lo que decimos. El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho, y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles, y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Efectivamente, ¿no? Aquí lo que da a entender es que los que gobiernan o los que están al mando de algo, los que son líderes, son el principal ejemplo, son los que tienen que, imagínense esas personas que son los líderes, están a cargo y son los primeros que ponen el desorden, son los primeros que no cumplen, como dice aquí, se la pasan bebiendo, no tienen horarios, andan desvariando, pues imagínense, si la cabeza está mal, todo lo demás va a estar mal. Entonces, ¿esto a qué nos invita a orar? A orar por, uno, nuestro líder de la casa, quien sea el líder de la casa, ¿no? Orar por él. Después el líder de nuestra comunidad donde estamos, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Tenemos que orar por eso, porque si lamentablemente si ese líder está mal, pues todo es como una cascadita y se va a ir todo hacia abajo. Dirían por ahí que tenemos a los gobernantes que nos merecemos, ¿no? Cada quien. Entonces, a veces nada más nos la pasamos quejándonos de nuestros gobernantes, pero Dios diría, pues tienen lo que merecen, tienen pues, lo que ustedes mismos han elegido, lo que ustedes mismos han sembrado. Entonces, para irlo cambiando poco a poco, debe ser desde nuestro interior. Primero nosotros, ir influyendo en nuestra familia, en nuestros seres queridos, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, y poco a poco eso se va a ir permeando, pero tenemos que orar porque como dice Dios, Él es el que hace las cosas, Él es el que pone nuestro corazón, es el que nos esparce de agua, Él es el que todo lo hace. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar también. Luego dice, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas Ah, sí. harán saber la palabra. Entonces, ahorita como pudieron ver, fuimos avanzando prácticamente tres capítulos. A manera de resumen, uno muy importante es la sabiduría, o sea, tenemos que buscar la sabiduría, no la humana, sino la sabiduría de Dios. Tenemos que estar cerca de Dios, acuérdense que es la fuente de agua viva, estar ahí con Él. Eso es lo primero que debemos de buscar. Si sabemos que algo tenemos que trabajar, algo debe de haber, debo de ir a mi fuente de agua viva. Tengo que estar leyendo, no hay de otra. Tengo que estar leyendo, tengo que estar orando, tengo que estar muriendo a mis pecados, a mis deseos. Tengo que morir. Nos va a doler, pero después Dios va a trabajar. Entonces, eso es lo primero. Ahora, el tema de las desigualdades de la vida, siempre las va a haber aquí, aparentemente, pero acuérdense que es debajo del sol. A Dios no se le escapa a nadie. Dios es un Dios justo y Dios cuando muramos siempre va a decir, a ver, tienes la sangre de mi hijo, me aceptaste, sí, pásale. Eres salvo no por tus obras, sino eres salvo porque aceptaste a Jesús, yo ya te limpié, ya limpié tus pecados y pásale a la eternidad conmigo.
Ahora, tú no tienes al hijo, lo siento, aquí te toca pagar. Todo eso que a lo mejor no se vio en la vida, aquí Dios dice, aquí me pagan. O me pagan o me pagan. No hay quien se vaya sin pagar. Entonces debemos de creer en ese Dios justo y debemos de saber y esperar en Dios. Él es el que hace justicia a su tiempo, pero Él la hace. ¿Sale? Entonces ahí no nos debemos de confundir. Y pues las excelencias de la sabiduría que es tener mansedumbre, no ser necios, buscar a Dios. Pondríamos miles de ejemplos, ¿no? Pero eso es lo más importante que quería que viéramos. Ya estamos casi por acabar Eclesiastés, o sea, prácticamente faltan dos capítulos. Y ya vamos a ver justamente en qué culmina, en qué acaba, qué aprendió Salomón, qué identificó. Ya ahorita podemos empezar a darnos cuenta hacia dónde está llegando, pero eso es lo más importante, o sea, que ya estamos a nada de llegar a lo último y que es a lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo bien? ¿Algo por lo que quisieran que oráramos o todo en orden? ¿Mm? Ujú. ¿Nada? Híjole, ahora sí estuvieron muy calladas, ¿eh? Todas, ahora sí. Yo, Cesarín, para ¿Sí? tu tío, Juan, que lo operan el día 30 de noviembre. Ah, ok, Ajá, para el perfecto. tío Juan. Y yo se los agradezco mucho, muy bonito lo que dices, hijo, muchas gracias. Gracias, ahorita hablamos entonces por él. ¿Alguien más? ¿Algo más que quisieran que oráramos? ¿No? Bueno, pues vamos a orar entonces, ¿sale? Amado Padre, te queremos dar muchas gracias por seguir mostrándonos y seguir indicándonos qué es lo que tenemos que buscar. Ayúdanos a buscarte a ti, a que esa sabiduría que viene de lo alto tú no la des, que no seamos orgullosos, que siempre entreguemos nuestra vida a ti, que sigas trabajando en nosotros. Ayúdanos a discernir lo que tú quieres de lo que no y dejar que tú trabajes en nuestras vidas, Dios. No es fácil, pero tú eres el que puede hacer las cosas. Gracias por las personas que se conectaron. Te queremos pedir en específico por Danielito, por su vida, que tú lo cuides mucho, lo protejas, lo bendigas, que él esté bien donde quiera que esté, que sepa que es amado por ti. Él ya te conoce, Dios, y que él pueda seguir buscándote, Dios, y que tú lo protejas y pongas una cerca en su vida. Y también te pedimos por mi tío Juan, que lo van a operar, Dios, para que tú uses los medios de gracia en la operación, a los doctores, y el medicamento que vayan a ponerle, las enfermeras, el hospital, todo, que tengas cuidado de su vida y principalmente de su corazón, que él te busque, que él no se olvide de ti y que sepa que tú estás por arriba de los doctores, de todo, Dios. Tú bendícelos a ellos, que todo salga bien en su operación y que él se pueda recuperar satisfactoriamente. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.